Hola a todos, queridos amigos. Hoy les traigo un episodio que probablemente hará que su corazón lata más rápido de lo normal, porque lo que está a punto de suceder no es solo un enfrentamiento, sino un secreto enterrado durante años que está a punto de salir a la luz. Ya saben que después de que Alex llamara a la policía, Mai fue arrestada justo frente a la entrada de la granja. Parecía que todo había terminado. Parecía que la tormenta por fin había pasado. Pero no, eso fue solo el comienzo. Porque esa misma noche, mientras Mai era escoltada a la comisaría, un hombre desconocido apareció en la granja con una advertencia que helaba la sangre. Mi no actúa sola, y la persona detrás de todo es alguien que quiere destruir a Alex desde las sombras. No solo quería usar a Mai para hacer caer a Alex, sino que también estaba investigando el pasado de Tuna e incluso el origen de Henry. ¿Qué significa eso? ¿Quién está vigilando a esta familia? ¿Y por qué Henry se ha convertido en el objetivo de ese plan oscuro? Queridos amigos, el episodio de hoy revelará las primeras pistas de una conspiración mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Una conspiración para la que ni siquiera Alex está preparado. Si están viendo este video, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle, porque justo ahora vamos a entrar en el capítulo más oscuro de esta historia. Esa tarde el ambiente en la granja era tan tranquilo que Alex casi creyó que todas las tormentas de su vida finalmente habían terminado. Henry corría de un lado a otro con el perrito, y su risa se extendía como pequeñas olas suaves. Tuna estaba en el porche con las mangas arremangadas, y la luz del sol sobre su cabello hacía que todo el lugar pareciera una postal cálida. Alex se estaba lavando las manos pensando para sí: esto sí es un hogar, esta sí es la vida real. Pero la calma se rompió en el instante en que el sonido de un motor desconocido se escuchó desde la entrada. Un coche negro se detuvo de golpe levantando una nube de polvo. La puerta se abrió y Mai bajó del auto. Tenía el rostro pálido, un maquillaje casi inexistente y los tacones llenos de tierra. Ya no tenía la expresión afilada de antes, pero en sus ojos había una intensidad que congelaba el aire. Tuna se quedó inmóvil. La reconoció al instante la mujer de la que Alex le había hablado, la que le había causado tanto dolor que él quiso dejarlo todo. Henry observaba desde lejos sin entender. Mai sonrió débilmente con una voz tan suave que resultaba inquietante. «Vine, a buscar a Alex». Tuna no se movió. Su voz sonaba tranquila, pero la desconfianza era evidente. «An ai chua ve. ¿Qué necesita? Solo quiero disculparme. Solo unos minutos». Esa sonrisa hizo que a Tuna le recorriera un escalofrío. No sabía qué estaba por pasar, pero su instinto le decía que esa mujer no venía por algo bueno. Mi se sentó en el escalón del porche y empezó a mirar cada detalle del patio: las tomateras de Tuna, la hamaca de Henry, los zapatos pequeños junto a la puerta. Observaba todo con una mirada rara, como si comparara, evaluara, buscando un punto débil. Henry pasó corriendo con el perrito en brazos. Mai lo siguió con la mirada y en sus ojos apareció algo difícil de describir. «El niño es adorable», dijo Mai con un tono tan filoso como un cuchillo. «Él es Henry, ¿verdad?» Tuna se tensó. «¿Cómo sabe su nombre?» «Alex me contó», respondió Mai con una sonrisa. «Me contó muchas cosas». En ese momento el aire parecía a punto de romperse. Justo entonces el coche de Alex entró al patio. Apenas bajó, lo primero que vio fue a Mai sentada en su propio porche frente a Tuna y Henry. El rostro de Alex se oscureció por un segundo antes de endurecerse por completo. «Miei, ¿quién le dio permiso de venir aquí?» Su voz no era alta, pero lo fría que sonaba podía cortar el aire. Mi se levantó con los ojos llenos de lágrimas. «Alex, solo quiero explicar. En la empresa todo pasó demasiado rápido. No tuve tiempo de decirte nada. No quiero que tengas una idea equivocada de mí.
Alex se colocó frente a Tuna y Henry como un reflejo natural de protección. No estoy equivocado. Sé exactamente lo que hiciste. Pero Mai insistió. Dio un paso hacia él con las manos temblando, pero la mirada obstinada. No puedes tratarme como a una extraña. He estado contigo por años. ¿Quién cuidó de ti? ¿Quién se partió el alma contigo en cada negociación difícil? ¿Ella que tiene una chica de pueblo? ¿Un niño sin padre? ¿De verdad crees que algo así puede reemplazarme? La última frase hizo que el rostro de Tuna palideciera y Henry se escondiera detrás de ella temblando. Alex avanzó un paso. Era la primera vez que su voz tenía verdadera furia. No vuelvas a hablar así de ellos. Entonces, ¿por qué gritó Mai perdiendo toda calma? ¿Por qué la elegiste a ella? ¿Por qué la escogiste a ella y no a mí? Alex la miró directo a los ojos con una frialdad que nunca había usado con ella, porque tú nunca has amado a nadie más que a ti misma. Mai soltó una risa amarga y de repente se lanzó hacia adelante, agarrando a Henry por la muñeca y tirando de él con fuerza. Este niño, él es el que te ata aquí, si no fuera por él tú. Henry gritó, Tuna corriendo a arrancar al niño de sus manos. Henry estalló en llanto asustado por la fuerza del tirón. Alex avanzó como un rayo, tomó el brazo de Mai y la apartó de un solo movimiento. Su voz ya no era la de un empresario, era la de un padre. Acabas de cruzar mi último límite. Mi respiraba entrecortado. No te atreverás a hacerme daño. Si me tocas tú también caes. Olvidas todos los secretos que sé de ti. Alex la miró con una distancia absoluta. Si protegerlo significa perderlo todo, prefiero perderlo todo. Sacó el teléfono, delante de Mai, de Tuna, de Henry que seguía sollozando. Marcó a la policía. Su voz fue clara, firme, sin temblar. Buenas tardes, soy Alex. Una persona que está bajo investigación por fraude corporativo acaba de entrar a mi propiedad, ha causado disturbios y ha puesto las manos sobre un menor. Necesito que vengan de inmediato. Mi se quedó paralizada. No por miedo a la policía, sino porque nunca pensó que Alex realmente lo haría. ¿De verdad? ¿Llamaste? ¿Creías que te daría otra oportunidad? 10 minutos después, la patrulla llegó. Las luces roja y azul se reflejaban en la puerta de madera de la granja. Los vecinos miraban desde lejos murmurando. Los agentes escucharon a Alex con atención. Su tono era tan controlado que resultaba inquietante. Henry estaba abrazado al cuello de Alex, todavía temblando. Uno de los policías notó la escena y cambió inmediatamente su expresión. Señora, Mai tendrá que acompañarnos. Lo que hizo ya pasó cualquier límite. Mai gritó luchando por soltarse. Alex, no puedes hacerme esto. Vas a arrepentirte. Tú eres mío, no de ella. Alex no volteó. El único que arruinó tu vida fuiste tú misma, no yo. La puerta de la patrulla se cerró de golpe. El sonido metálico cortó el aire. El coche se alejó dejando solo un rastro de luces en la oscuridad. Henry levantó la cara y murmuró, papá, esa señora es mala. Alex lo abrazó fuerte, apoyando la mano sobre su cabeza. Nadie va a volver a asustarte, te lo prometo. Tuna miró a Alex durante un largo rato. Sus ojos estaban húmedos no por miedo, sino por algo más profundo. Nunca había visto a un hombre enfrentarse de esa forma a su propio pasado, para proteger su presente. Entonces preguntó en voz baja, «An, Ko Hoi Han Kong». Alex tomó su mano y la apretó suavemente. «Si tengo que enfrentarme al mundo entero para protegerlas, lo haré, sin arrepentirme ni un segundo». El viento nocturno pasó entre las tomateras y la luz amarilla del porche iluminó un pequeño espacio que, pese a todo lo ocurrido, seguía siendo un refugio de paz. Y por primera vez desde que Mai entró en su vida, Alex sintió que todas las puertas del pasado finalmente se habían cerrado, para darle paso al futuro que él mismo había elegido.
La sirena del coche policial se fue apagando frente a la entrada de la granja, dejando un ambiente tan denso que parecía cortarse con un cuchillo. Las luces azul y roja se reflejaban en la pared de madera vieja y en el rostro pálido de Mai, proyectando una sombra larga y deformada en el suelo, como si la realidad misma estuviera torcida. Dos agentes bajaron del coche. Uno se cuadró con voz firme y mirada seria que recorrió todo el patio antes de detenerse en Henry, que se aferraba al cuello de Alex. «Usted es Mai. Hemos recibido una denuncia. Le pedimos que coopere». Mi retrocedió un paso, apretando la correa de su bolso tratando de sonar tranquila, aunque la voz le temblaba. «Debe haber un malentendido. Yo solo vine a hablar con Alex. No hice nada malo». El segundo agente tomó notas en una libreta y habló sin suavizar una sola palabra. «La denuncia indica ingreso sin permiso, alteración del orden en una propiedad privada y contacto físico con un menor provocando miedo. Con esto es suficiente para que la acompañemos a la estación». Mai giró hacia Alex de inmediato. Sus ojos estaban llenos de pánico, desesperación y un toque de locura. «Alex, di algo, no puedes dejar que me lleven. Tú sabes que no quise hacer daño. Solo quería hablar contigo». Alex se quedó quieto. Ya no estaba enfadado. Lo que quedaba en su cara era un cansancio profundo. Apretó a Henry contra el pecho, inclinándose un poco para cubrir el rostro del niño todavía rojo del susto. «No deberías haber venido». Su voz era baja, firme. «Has ido demasiado lejos, Mai». Mi mordió su labio, los ojos vidriosos, la voz hecha pedazos. «Por ella, por esa mujer de pueblo, Alex, reacciona. Ella te está usando. ¿No lo ves? Tú eres mío. Tienes que estar conmigo». Tuna, detrás de Alex, mantuvo la mano en la espalda de Henry. Su cara se puso blanca, pero permaneció en silencio, abrazando a su hijo más fuerte. Alex dio un paso adelante, bloqueando completamente el camino entre Mai y su familia. «Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Deja de arrastrarlos a esto». «No», no gritó Mai tan fuerte que los vecinos del otro lado de la calle asomaron la cabeza. «No lo acepto. Estás dejando que ella me reemplace. No voy a permitirlo». Uno de los agentes levantó la mano. «Señora Mai, por favor, tranquilícese y suba al coche. Si se resiste, tendremos que usar fuerza». Mi respiraba rápido, retrocediendo como un animal acorralado. El rímel corrido le manchaba la cara, haciéndola ver entre descompuesta y peligrosa. «No, no me voy a ir», señaló a Alex con un dedo tembloroso. «Te vas a arrepentir. ¿Crees que ella te quiere de verdad? ¿Crees que ese niño es tu responsabilidad? Te están engañando». El llanto repentino de Henry rompió todo. El niño enterró la cara en el hombro de Alex, aferrándose a su camisa como si temiera que alguien lo arrastrara otra vez. Esa imagen hizo que Alex lo apretara aún más contra sí. Entonces miró a Mai, y en sus ojos ya no había ira ni dolor. Solo un vacío resignado, agotado. «Suficiente. Tienes que parar, Mai. No por mí, por ti». El agente asintió y dio la orden: «Llévensela». Los dos agentes se acercaron. Mai forcejeó con todas sus fuerzas. «Suéltenme, Alex. ¿De verdad me vas a dejar así? Mírame. Tienes que mirarme». Alex cerró los ojos un instante muy corto, como si aceptara un final que nunca quiso ver, pero que ya no podía evitar. Abrió los ojos y respondió con una voz ronca, cansada, dolida: «Hemos llegado demasiado lejos. Ya no puedo ayudarte». Mai soltó un sollozo ahogado. Ya no parecía una villana, parecía alguien viendo cómo el mundo que había construido para sí se derrumbaba en segundos. La metieron en la patrulla. La puerta se cerró con un golpe seco. Las luces azul y roja giraron una vez más y el coche empezó a alejarse lentamente. Mi seguía mirando por la ventanilla con los ojos vacíos, murmurando algo una y otra vez. «No, Alex no puede dejarme. ¡No puede!». El coche desapareció tras la curva. El patio volvió a quedarse en silencio. Solo se oía el viento nocturno pasando entre las tomateras y el pequeño sollozo entrecortado de Henry. Tuna apoyó una mano en el brazo de Alex.
No pensé que ella llegaría tan lejos. Alex la miró luego, miró a Henry en sus brazos, el niño aún temblando. Su expresión se volvió seria, determinada. Te prometo que desde hoy nadie volverás a asustarlos. Tuna lo miró y en sus ojos ya no vio al hombre cansado de su pasado, sino a un padre, a un futuro esposo, dispuesto a enfrentar cualquier cosa para proteger a su familia. Esa noche, con la puerta cerrada y las luces apagadas, la granja volvió a la calma. Pero nadie imaginaba que esta tormenta apenas estaba comenzando. Esa noche, después de que la policía se llevara a Mí la granja, volvió a quedarse en silencio. Pero no era la calma habitual, era el tipo de silencio que anuncia que viene otra tormenta. Alex se quedó mucho rato en el escalón del porche con la mano aún apoyada en el hombro de Henry, como si quisiera protegerlo de todo lo que estaba afuera. Tuna puso una mano suave en su espalda y dijo en voz baja: «Entra un poco a descansar. Preparo té». Alex asintió y llevó a Henry a la habitación. Pero cuando dejó al niño en la cama, cuando su mano se separó de la espalda del pequeño, una sensación extraña se coló en su pecho. Una sensación de que alguien lo estaba observando desde lejos. Y no era Mai, era algo distinto, más oscuro, más antiguo y mucho más peligroso. Una hora después, cuando Henry ya dormía y toda la granja estaba en completa quietud, se escuchó el sonido en la puerta principal. Toc, toc, toc. No era fuerte, pero era constante, y tan frío que hizo que Tuna se sobresaltara. Alex salió al porche, tomó la mano de Tuna con fuerza y miró hacia la oscuridad. «Quédate aquí, no salgas», susurró. Abrió la puerta. Afuera había un hombre de unos 30 años, abrigo largo, cabello peinado hacia atrás, ojos hundidos. No parecía un matón, tampoco un policía. Era el tipo de persona que cargaba peligro, pero escondido. El hombre miró a Alex largo rato antes de hablar. «Necesito hablar contigo sobre Mai». Alex se tensó. «¿Quién es usted?» El hombre le entregó una tarjeta. No tenía nombre. Solo un logo de una empresa de logística muy familiar. Lo bastante familiar para que Alex sintiera un escalofrío inmediato. «Trabajé con Mai en el pasado». Y miró hacia la casa detrás de Alex, bajando la voz. «También fui una víctima». La expresión de Alex se endureció. «¿Víctima? ¿Qué quiere decir?» El hombre respiró hondo. «La historia de Mai contigo no fue la primera, y ella no actuó sola. Hay alguien detrás de todo, alguien que tú conoces». Alex se quedó quieto. Sintió que la sangre le bajaba de golpe. El hombre lo miró fijamente y dijo: «¿Recuerdas el proyecto del puerto del año pasado? La persona detrás de Mai es quien intentó quitarte la empresa desde las sombras». Un escalofrío recorrió la espalda de Alex. El proyecto del puerto. Ese proyecto que casi destruye su empresa. Ese proyecto donde desapareció dinero. Ese proyecto que Mai manejó antes de culpar a los socios. El hombre continuó con voz baja y tensa. ¿De verdad crees que Mai quería destruirte? Por amor, no. Ella era solo una pieza. La usaron como trampa para hundirte, para quedarse con tu empresa y para obtener tus secretos. ¿Mis secretos?», repitió Alex con la voz trabada. El hombre se inclinó hacia él casi susurrando. «No solo secretos de negocios». Hizo una pausa. «Secretos sobre tu familia». Alex se irguió de golpe. «¿Mi familia? ¿Qué está diciendo?». El hombre miró hacia la puerta donde Tuna observaba nerviosa desde dentro. «Hay algo que debes saber. Algo que Mai dijo antes de entrar en custodia. Aseguró que la persona detrás de ella sabe todo sobre Henry y sobre el origen del niño. Están investigando la vida de los dos». Alex sintió como todo su cuerpo se congelaba. «Henry». Estaban apuntando a Henry. Como si hubiera leído su mente, el hombre agregó: «No fue casualidad que Mai viniera aquí. Fue enviada. Querían crear un escándalo para obligarte a dejar la empresa». Alex apretó los dientes. ¿Quién está detrás de esto?». El hombre lo miró con cansancio.
Es alguien que jamás imaginarías. Alex cerró el puño. ¿Y quién? El hombre respondió despacio, cada palabra cayendo como un golpe. El subdirector financiero. La persona en la que confiaste durante 3 años. Él compró a Mai desde el primer día que entró a tu empresa. El aire pareció romperse en un estallido silencioso. El subdirector financiero. Ese hermano de confianza. El que brindó con él tras cada acuerdo importante. El que siempre le repetía, no mezcles emociones con trabajo. Todo se combinó en su cabeza: las reuniones raras, los contratos perdidos, los correos sospechosos, las veces que Mi casualmente aparecía justo cuando Alex estaba más débil. Nada fue casualidad, todo estaba armado. El hombre siguió hablando. Él no solo quiere la empresa, quiere hundirte en un escándalo personal. Algo que pueda quitarte el cargo en una sola noche. Alex dio un paso hacia atrás. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía romperle el pecho. Y Alex, hay algo más. El hombre bajó la voz aún más. Ese tipo ya estuvo siguiendo esta granja, preguntó por Tuna y estuvo investigando al padre de Henry. Alex palideció. Sus ojos cambiaron a una expresión que jamás había tenido: fría, afilada, peligrosa. Ya no era miedo, era instinto protector. Tuna salió preocupada. Alex, Kochuyen Gibai. Alex la miró, su mirada se suavizó al instante, pero detrás de esa suavidad había una tormenta lista para arrasar con todo. Entra, cierra con llave, y no te separes de Henry ni un segundo. Tuna vio la seriedad en sus ojos y no preguntó más. Entró y cerró la puerta. En el porche, Alex volvió a mirar al hombre con una voz baja pero llena de amenaza. Dime todo, desde el principio, cada detalle, no te saltes nada. El hombre respiró hondo y dijo: Alex, esto es mucho más grande de lo que crees. Mai solo era la carnada. El verdadero objetivo eres tú.